Radio Pyme presenta Liderazgo con Carácter, con Vero Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Otra vez con ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos en Liderazgo con Carácter y mi nombre es Vero Rodríguez. Y el día de hoy, aparte de saludarlos con mucho gusto, vamos a hablar de un tema que está en cada uno de nosotros que hemos intentado fortalecer un negocio, emprendimiento, llevar a cabo la solidez de una empresa. Y este tema tiene que ver con los 7 errores más comunes de los empresarios mexicanos. Y esta parte de realmente cuestionarnos el día de hoy, que me acompañes con este tema, a ver cuál de estos errores han pasado por tu trayectoria de tu equipo en este momento, tus supervisores, tus gerentes, tus directores. Es muy importante que te des el espacio de cuestionar cuántas veces nosotros cometemos estos errores y eso hace que tus planes, tus estrategias no estén funcionando. A veces no es que no sepas, sino que a la hora de accionar cometemos esos errores. Así que quédate con nosotros. Bienvenidos a Liderazgo con Carácter, el espacio donde hablamos de lo que realmente significa dirigir una empresa. Porque emprender no es solamente abrir un negocio, emprender es tomar decisiones todos los días. Así que recuerda que muchas veces las empresas no fracasan por el mercado, por el cliente, por lo que estamos ofreciendo en nuestro producto, ya sea tangible o intangible, sino que fracasan por estos errores psicológicos en la mente del líder. Cada una de las empresas, sobre todo en este país, en Latinoamérica, y podría arriesgarme a decir que en todo el mundo son el espejo y la fotografía de quien las inicia. Este caminar y este andar de ti como emprendedor, como empresario, pues tiene que ver también con el autoconocimiento. Y sobre todo cuando tenemos cifras en México donde el 99.8 de las pymes pues son lo que representan el país a nivel empresarial. Generan más del 70% de empleos. Sin embargo, existe una realidad preocupante. El 37% de las empresas desaparecieron en solo 4 años. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en estas estadísticas, nos damos cuenta que muchas veces no es por el mercado, no es la falta de un plan o una grandiosa idea que está lleno nuestro país de grandes ideas, sino por errores de dirección y de gestión al momento de liderar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos errores, pues tiene todo que ver con la forma en la que tomamos las decisiones para que nuestra empresa no solamente dure 4 años, sino como los japoneses, pensar a 2 generaciones. Cuando los japoneses inician sus proyectos, piensan a 25 años. Y estos 25 años son invertir, capacitarte, mejorar. ¿A cuántos años estás pensando tu negocio el día de hoy? ¿Cuántos años lleva tu empresa y cuántos años quieres que dure? En el momento en el que nosotros abrimos un proyecto y estamos pensando a 2 generaciones, es decir, imagina a tus nietos haciéndose cargo de lo que hoy tú estás iniciando. Y entonces, para eso el día de hoy compartiremos 7 errores que generalmente los líderes en las últimas décadas o desde siempre, sobre todo en empresas familiares, vamos cometiendo. Así que cuando hablamos del primer error, estamos hablando del empresario todólogo. ¿Te suena? Uno de los errores más comunes en empresarios mexicanos es creer que debemos, que es nuestra obligación, saber hacerlo todo. ¿Cuántos de ustedes comenzaron con un negocio pequeño que fue creciendo y al momento de hacer las ventas, las finanzas, la contratación, el marketing, la operación, incluso cuando las redes no eran lo que son el día de hoy, la inteligencia artificial no existía, los medios de comunicación no son hoy lo que eran en el pasado? Entonces, cuando nosotros hablamos de un empresario todólogo, pues tiene consecuencias porque todo requiere pasar por las manos del dueño, ¿no? No solamente estoy hablando del poder, sino que es el primero que llega, el último que se va, el que está supervisando, el que está accionando, el que está a la hora de la producción, a la hora de la administración, en la parte operativa, y lo que realmente está buscando un líder, un empresario, pues es generar sistemas, es delegar, es aprender a todos estos
temas que ya hemos hablado en episodios anteriores, porque cuando una empresa depende completamente de una sola persona, de verdad está en riesgo. La empresa no escala. Nos cuesta mucho más trabajo crecer una empresa cuando todo depende de una sola persona. Y podrán muchos de ustedes quizás decirme, bueno, Vero, pues yo tengo un equipo que trabaja conmigo. Sí, sin embargo, la pregunta es cuánto dejas en manos 100% de los demás. Y este tema de no escalar, pues tiene que ver con esta parte del empresario todólogo porque te saturas de tomar decisiones, ¿no? Las decisiones saturan mental, emocional, económicamente, estratégicamente, constantemente estar tomando decisiones te lleva a una saturación mental que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? El famosísimo techo de cristal, donde cada uno de nosotros, cuando tenemos conciencia, nos damos cuenta que al avanzar, llegas a un momento en donde ya ahí paró tu cuenta de banco, ahí paró tu creatividad, ahí paró tu estrategia y hay que romper ese techo de cristal. La forma práctica y entre muchas otras formas de romper ese techo de cristal no solamente es pedir ayuda, sino delegar. El poder cambiar tus creencias de que todo tiene que pasar por tus manos, porque también el negocio se vuelve frágil. Si tú te enfermas, si te pasa algo, si requieres salir, si, no sé, vas a tener un bebé nuevo, un proyecto nuevo, no hay este avance. Y el negocio, pues en esa fragilidad humana, también el negocio se vuelve frágil. Estos diversos estudios sobre pyme, pues señalan que uno de los errores más frecuentes es que el empresario intenta controlar todas las áreas del negocio, lo que limita el crecimiento y la profesionalización de la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos del todólogo, yo te invitaría a que hicieras una lista de todas las cosas que haces en el día. Y de esas cosas que haces en el día, de esa agenda llena, ¿cuántas decisiones tomaste al día? Sería casi incontable desde el momento en el que te levantas. Si pusiste tu ropa lista un día antes y pensaste en qué ponerte, si te entretuviste en pensar qué ponerte, si tienes que llevar a los niños a hacer el lunch, si tienes una junta, una reunión, ponerte de acuerdo con tu pareja, con tu asistente, con tu equipo de trabajo, con tus compañeros, si quedaste de ir a jugar golf por las mañanas, lo que tengas programado, cuántas decisiones estás tomando todos los días y ten conciencia, y es increíble que lo hagas por escrito porque de verdad te van a caer muchos veintes y vas a darte cuenta de las cosas que estás haciendo que muchas veces también puedes delegar. Una empresa no crece cuando el dueño lo hace todo, crece cuando el líder construye un sistema. Y este tema lo vamos a profundizar en muchos episodios porque la base de una empresa sólida y que se mantiene en el tiempo son los sistemas. Así que el día de hoy te invito a que este error número uno de ser todólogo, pues lo más importante es que te cuestiones. Yo soy ese, estoy cometiendo este error de querer todavía que todo pase por mis manos, de ser yo quien haga todas las acciones importantes de la empresa o hacerme cargo de estar supervisando y de todo lo que pasa. Yo te recomiendo que lo evalúes y que no solamente busques nuestro apoyo, sino que comiences con un autodiagnóstico, con una autorreflexión, porque viene el error número 2 que dice dirigir desde la intuición y no desde los datos. ¿Qué tal nosotros que tenemos como mexicanos grandes ideas, grandes proyectos, grandes estrategias? Comenzamos un negocio, no tenemos ni la visión, ni la visión, ni los valores. A veces no hicimos un canvas, lo platicamos con el compadre que nos echó porras y lo abrimos, ¿no? Y entonces de repente estamos como muchos negocios en México operando sin información clara. Información clara, ojo, no solamente estoy hablando de estadísticas, de todas las posibilidades de tener un estudio de mercado con de tu competencia, sino de un margen real. ¿Cuáles son tus gastos? ¿Cuáles van a ser tus costos? ¿Cuáles pueden ser tus ingresos? Y sobre todo tener consciente tu flujo de efectivo o tus costos reales, que es lo que sostiene una empresa. Tengo una clienta en este momento con varias empresas que de alguna u otra forma han salido uno tras otro sin meter sistemas hasta que nos dimos cuenta cómo es importante el sistema porque entonces sí sé cuánto está de margen de ganancia.
Y ella dejó de alguna forma todo su negocio en manos de sus colaboradores y el negocio dejó de darle, ¿no? Ya tenía que sacar de otro negocio para mantener ese nuevo negocio. Entonces, si nosotros no tenemos decisiones basadas en datos reales, estamos basándonos en nuestra percepción. Yo creo que va a funcionar, yo creo que esto se va a vender muchísimo y a veces el lugar donde pones tu negocio, el nicho al que vas dirigido, la estrategia que estás utilizando para que reconozcan cómo tu marca, tu producto es algo distinto, no funciona. Entonces, si tú no haces una escrupulosa medida de qué datos tienes para que en este momento crezca tu negocio, empiece tu negocio, emprendas tu idea o consolides la empresa que ya llevas, créeme que sin importar los años que tenga tu proyecto, tu empresa, tu sueño hecho realidad, tu tangible, haz una pausa. Haz una pausa y recuerda que 4 de cada 10 pymes fracasan. ¿Por qué? Por falta de control financiero y planificación. Y fíjate, las estadísticas son reales y actualizadas. No estamos hablando antes o después de pandemia, el dólar, el petróleo, circunstancias que definitivamente nos afectan a corto, mediano o largo plazo, sin lugar a dudas. Estamos hablando de que 4 de cada 10 soñadores como tú, emprendedores como tú, empresarios como tú, requieren soltar ese proyecto por no tener el control financiero y la planificación. Y ahí es donde el riesgo de estar cometiendo este segundo error, pues no se trata de las percepciones o de la intuición, se trata además de que el 70% de las empresas aún no usan un software administrativo. No tenemos a lo mejor la aplicación, incluso en el celular de ingresos o de egresos, no tienes a veces ni idea de dónde está saliendo para pagar a los proveedores, la renta, la luz, la nómina. Y esto significa que muchas decisiones se toman sin información real del negocio. Y es por eso la importancia de darnos estas pausas de reflexión, de acompañarnos cada episodio para que puedas hacerte estas preguntas que quizás por la rutina, por el día a día, no te haces. Así que cuando un empresario no conoce sus números, dirige su empresa a ciegas, porque lo que no se puede medir no crece, no se puede mejorar. Y esta parte es muy importante para entrar al error número 3, donde definitivamente yo te preguntaría, ¿cuántas horas trabajas al día y qué tanto avanzas realmente? Es decir, si en el error número 1, que es ser todólogo, ya nos dimos a la tarea de reflexionar en todas las decisiones que tomamos al día, en qué es lo que realmente está llenando mi agenda y a veces no tengo tiempo de calidad con mis hijos, con mi pareja, conmigo mismo, darme un respiro. Híjoles, aunque sea de disfrutar tu baño y no hacerlo a la carrera, ¿cuántas horas estás trabajando? Porque si trabajar duro garantizara el éxito, habría muchísimas más personas libres, exitosas, abundantes y en paz. Sin embargo, no es así. Este error número 3 habla absolutamente de cómo confundimos trabajar duro con estrategia. Y el trabajo duro sin estrategia no es disciplina, ojo, es desgaste disfrazado de compromiso. Muchos de nosotros hemos escuchado cómo al momento de emprender, no, estoy súper comprometido, el 100% de mí para el proyecto. Y sí, efectivamente todo lo intangible nace antes de lo tangible. Siempre un proyecto que tú puedas ver, tocar, estuvo primero en lo intangible, en el sueño, en la idea, en la imaginación. Sin embargo, el trabajo duro no es quien genera el éxito de estos proyectos, sino que sepamos que muchas personas trabajan duro para evitar pensar. Muchas personas trabajan duro porque confunden movimiento con progreso, ¿no? Si estoy todo el día ocupado, si tengo la agenda llena, entonces estoy avanzando muchísimo y eso es mentira. Se refugian en esta saturación para no enfrentar decisiones incómodas, ¿no? Como a veces en la pareja, en las familias, como estas decisiones que hacen la diferencia, que pueden ser un parteaguas. Muchas veces no se platican, no se toman esas decisiones porque es incómodo, ¿no? Y en una empresa esto se ve como negocios sin estructura, otra vez estos negocios que no usan un software, que no tienen un programa, que no tienen un sistema, con agendas llenas, ¿no? Con líderes que nunca están en la oficina o que siempre están encerrados con alguien en juntitis,
porque también vemos emprendedores que son todo, ¿no? En esta parte del todólogo va muchísimo este error donde muchos empresarios creen que trabajar todas estas horas resolverá los conflictos, resolverá los problemas, cuando la realidad es otra. Un empresario puede trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana y aún así su empresa no crece. ¿Por qué? Porque no hay estrategia. La falta de planificación estratégica, acuérdate, no de la interpretación, no de nuestra intuición, no, de una planificación estratégica es uno de los errores más frecuentes en las pymes. Esta falta de planificación, pues a la empresa la lleva a vivir apagando incendios, ¿no? Estos pequeños fuegos que nos llevan a resolver urgencias, a reaccionar al mercado, ¿no? Si ahorita se está vendiendo algo y no tienes, entonces haces grandes compras, pero ya no sabes si se va a vender y no construyes dirección a largo plazo. La dirección es porque sabes a dónde vas, la dirección es porque tienes un plan, como cuando te vas de vacaciones, no sales de tu casa con traje de baño y te vas a la montaña donde hay frío. Planeas las vacaciones, sabes qué día llegas, cuándo te vas, cuáles son los horarios que quieres manejar, a dónde quieres ir a visitar, qué horas son los museos, los horarios que están abiertos, los espectáculos que quieres ser parte, el atardecer, el amanecer, es decir, haces una planeación. Si eso hacemos con algo que importa contigo, con tu pareja, con tu familia, ¿cómo no hacerlo con tu familia? Que estás generando un patrimonio, que estás generando un futuro a mediano y largo plazo para ti y para los tuyos, que estás dejando un legado. Una empresa sin estrategia siempre estará ocupada, siempre va a tener algo que hacer, pero nunca estará avanzando. Y cuando no tienes estrategia, lo único que puedes hacer es trabajar más. Y este es el tercer error, porque cuando trabajas duro, pues no tienes estrategia. Entonces, lo que realmente es una estrategia es elegir qué no hacer. ¿Cuáles son las prioridades? Priorizar lo que genera impacto, diseñar sistemas que funcionen sin ti. Porque estamos a veces cerrados, ¿no? ¿Qué es lo que no es una estrategia? Estrategia no es tener muchas ideas, ojo con eso, ¿no? De repente ves pizarrones, cuadernos, plataformas llenas de ideas que te tienen ocupado todo el día. Eso no es una estrategia. Estrategia no es tener muchas ideas, estrategia no es estar ocupado todo el día. Estrategia es hacer de todo un poco, ¿no? No es cierto. En el lenguaje empresarial sabemos que hay algo que nos ayuda muchísimo con el enfoque, que es el apalancamiento. Apalancamiento es no solamente de tus colaboradores, sino el buscar optimizar tus recursos apoyándote, apalancándote con la gente que está a tu alrededor, con personas que ya lograron lo que tú lograste, que ya tienen lo que tú quieres, que qué importante sería ser amigos de lo que comercialmente podría ser nuestra competencia, por ejemplo, ¿no? Cuando conoces al que está vendiendo lo mismo que tú, ofreciendo lo mismo que tú y que puedan incluso ser amigos. ¿Cómo están tus estrategias? ¿Cuáles son tus planeaciones? Qué interesante sería entonces tomar estas decisiones basadas en datos, en estas comparaciones, en este apalancamiento y no en urgencia. Por ejemplo, una persona que trabaja 12 horas diarias, que atiende todo manualmente y de verdad me pasa, eh, conozco médicos, conozco veterinarios, conozco gente con grandes proyectos que siguen usando, y se los compartí en otro episodio, sus cuadernos, sus libretitas, sus sobres amarillos. Cuando no automatizamos, pues estamos faltos de delegar, de confianza, no medimos los resultados y por supuesto que se agota, es agotador, ¿no? De repente llegan los hijos, los nietos a querer hacer revoluciones en las empresas y se arman unas crisis impresionantes, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas 12, 14, 16 horas diarias y atiendes todo, te agotas. Y cuando tú automatizas, buscas un sistema, delegas, mides resultados, pues definitivamente escalas, que es lo que estamos buscando en nuestros negocios, crecer, escalar, mantenerte con el tiempo y que tu planeación y tu estrategia te lleve a los resultados que genuinamente estás buscando. Y bueno, el costo oculto, ¿no? De trabajar duro sin estrategia, pues por supuesto es que ya lo hemos visto en otros episodios y es muy importante que tomes en cuenta el cansancio crónico. Cuando tú quieres tener éxito, sí estamos conscientes de que son muchos nos temporales para muchos sís permanentes.
¿Tenemos una fiesta de 15 años? No. ¿Queremos irnos de vacaciones? No. ¿Vamos al cine? No. ¿Por qué? Porque la prioridad en este momento con la estrategia y la planeación es concentrarnos. Esos nos te van a dar sís permanentes. Un sí permanente de un sistema, un sí permanente de tener un equipo en el que confíes y puedas delegar, un sí permanente de generar un patrimonio que te dé libertad financiera, tranquilidad, paz. Y el costo oculto de este error número 3 de estar trabajando duro y creer que eso es la clave, pues te lleva a ese cansancio crónico, al estancamiento económico incluso, ¿no? Equipos desorganizados, nóminas que a veces te cuesta trabajo pagar, falta de crecimiento y, por supuesto, te conviertes en un empleado más de tu propio negocio, ¿no? A veces pareciera en México, quizás en toda Latinoamérica, que hasta lo decimos con orgullo, ¿no? No, no, yo soy el primero que llega y el último que se va, cuando genuinamente los empresarios lo que están buscando es ni siquiera ir a la empresa, tener el sistema que contenga el proyecto que tú estás generando para que tengas un proyecto que no te necesite, un proyecto que no te requiera. Ese es el verdadero éxito del empresario. Entonces, das esta parte de cuestionarnos el día de hoy, ¿no? ¿Qué tengo que hacer hoy? Pues muévelo por un ¿qué mueve realmente mi negocio? ¿Qué necesito hoy hacer para que mi negocio se mueva? ¿No? Identifica lo esencial. ¿Qué actividades generan el 80% de tus resultados? La ley del 80-20 siempre funciona en las relaciones de pareja, con tus hijos, en tu casa, con tus negocios, no es la excepción. ¿Qué actividad genera el 80% de tus resultados? Y te aseguro que no van a ser tantas. Date la oportunidad de eliminar lo que no es necesario, elimina lo innecesario, ¿no? Todo lo urgente es importante, ¿no? Recuerda esta ventana del tiempo, de valorar realmente cuánto estás gastando de tu mente, de tu cuerpo, de tu energía, de tus relaciones en vivir trabajando y ni siquiera tener los resultados que estás buscando. Entonces, divide lo urgente de lo necesario, de lo importante y sobre todo de lo trascendente. Estas 4 partes de la ventana te van a ayudar muchísimo para diseñar procesos repetibles, para hacer una delegación consciente, de soltar las cosas que no se trata de que no puedas, ojo, porque ahí entra el ego, sino de que quieres soltar, de que puedes soltar para que fluya y para que puedas estar en cosas que genuinamente hagan la diferencia en tu negocio. Entonces, esta pregunta de la gente que se queda en el trabajo duro, en este error número 3, pues tiene que ver con el miedo a perder el control, ¿no? Aunque esto tiene ya más que ver con la psicología, con la parte mental, emocional, cuántas veces no soltamos y cuántas veces queremos estar trabajando, 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 haciendo, 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 por miedo a perder el control. ¿Qué pasa si no pasa todo por mis manos? Si no me doy cuenta de todo lo que está pasando en mi empresa, ¿no? Creencias de que si no lo hago yo, no sale bien. Este es famosísimo, este es súper taquillera en el coach y las planificaciones con los clientes. Es que si yo no lo reviso, es que si yo no me doy cuenta de lo que pasa, entonces no sale bien. Cuando bien, ojo, significa que sea como tú quieres, ¿no? Es como el ejemplo perfecto con los niños de pórtate bien. Ningún niño en este planeta sabe lo que significa eso. Porque bien significa que tú estés contento, bien significa cumplir tus expectativas, bien significa que sea como a ti te gusta, o como a ti te da paz, o como a ti te da seguridad. Y eso, querido, trabájalo en terapia. Entonces, estas creencias de si yo no lo hago, no está bien, pues también tienen que ver con esta identidad basada en el sacrificio, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestras generaciones crecimos con tiene que costarte trabajo, tienes que esforzarte? Y por supuesto necesitamos saber y valorar que toda nuestra vida requiere un esfuerzo, precios a pagar. Y cuando me refiero a precios a pagar, no me refiero solo a dinero, sino el tiempo y las ganas, ¿no? Todo en este planeta, todo hasta hacer del baño requiere tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Y este esfuerzo me refiero por tu energía. Y muchas veces cuando estás trabajando, 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 tu energía la estás tirando al baño porque no está dando ni resultados, ni una gran estrategia, ni una buena planeación, ni lo que tú estás esperando. Entonces, no es la falta de capacidad, es una forma de protección disfrazada de productividad. Turu, turu, turu. Así es, una forma de protección disfrazada de productividad. Así que por favor, date esta pausa para escribir 3 actividades que más haces en tu negocio. Respiras profundo, tomas conciencia y te preguntas, ¿esto te genera dinero?
estas 3 actividades o alguna de estas 3 actividades que más haces en tu negocio, ¿podría hacerlo alguien más? Entonces, aquí la pregunta realmente es, ¿estás operando o estás dirigiendo? Y si tú estás en la operación, no estás siendo el líder que tu empresa necesita para crecer. Acuérdate que el crecimiento no viene de hacer más, viene de hacer mejor. Así que no hay forma de que tú evalúes esto si no lo haces primero contigo o tienes a alguien, como ya lo hemos comentado en otros episodios, que tenga la confianza de decirte, hey, estás fallando. Oye, te estás llevando a la calle de la amargura, estás trabajando de más, estás equivocándote y se vale porque el trabajo duro construye, sin embargo, la estrategia multiplica. Así que lo que estamos buscando en este error número 3 es la estrategia, es el sistema, es dejar de sobrevivir tu negocio para empezar a diseñarlo. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que estar ocupado no es ser productivo y si todo depende de ti, pues no tienes un negocio, tienes un autoempleo. ¿No? El desgaste no es una medalla de honor, aunque sí todos requerimos reconocimientos y aplausos, no se trata de que si estás enfermo, entonces, bueno, es que trabajó toda su vida, ¿no? Y entonces la medalla de honor. No, se trata de buscar calidad de vida, se trata de que vivas en paz, tranquilo, de manera inteligente y que por supuesto sepas que la estrategia es lo que haces cuando dejas de correr. Así que con esto vamos a darle la bienvenida al error número 5 que es la resistencia al cambio. Ay, esto se está poniendo bueno porque, híjole, si estamos queriendo soltar estas intensas horas de trabajo, pues otro error psicológico frecuente es la resistencia al cambio. Y el mercado cambia, sí, tecnológicamente, lo hemos visto, está de locos, la inteligencia artificial, cómo va volando, cómo podemos usarla a nuestro favor, cómo el mercado cambia en su consumo, en los canales de venta, sí, todo eso sí, sin embargo, muchas empresas siguen operando igual. Y cuando nosotros no estamos abiertos a cambiar, no estamos abiertos a adaptarnos, definitivamente, pues somos parte de los que nos vamos a ir muriendo porque en estudios empresariales se detecta que la resistencia al cambio es uno de los factores que más limita la competitividad de las pymes. Respira profundo. ¿Cuántas cosas te ha costado adaptar? ¿Cuántas cosas te ha costado incluso pelearte? Con la tecnología, con los cambios, muchas empresas todavía no aprovechan el comercio digital y es real. No sabemos cómo o tenemos miedo muchas veces de soltar el hecho de poder hacer todo de manera digital. Muchos empleos se han perdido porque las computadoras, los robots, las empresas grandes internacionales buscan estas posibilidades. Tú también puedes hacerlo a favor de tu negocio, a favor de lo que estás buscando. Entonces, definitivamente en esta resistencia al cambio, pues lo que estamos buscando es que te adaptes, que puedas ser más flexible. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con la evolución, ¿no? Todos los días estamos evolucionando y la empresa que no evoluciona desaparece. Entonces, las empresas que no se estancan por falta de talento, se estancan porque las personas dentro de ellas no cambian. Y la persona más importante eres tú, el líder, el director, el supervisor, el gerente, porque ¿qué tanto ha evolucionado tu forma de pensar en comparación con tu nivel de exigencia? ¿Cuántos de nosotros estamos constantemente buscando aprender cursos, diplomados, estrategias, leyendo que puedas entrar a esta vorágine de información donde sabemos que el mercado cambia, la competencia evoluciona, pero tú quieres crecer sin cambiar? Y ahí está el problema, este es el error. Si nosotros no nos adaptamos, si nosotros no nos flexibilizamos, pues por supuesto que no va a haber un avance porque no estamos abiertos a ese cambio. La empresa, si no lo hemos hecho así, pues se va a estancar, ¿no? Nos negamos a digitalizar, nos negamos a delegar, nos negamos a tomar decisiones incómodas y por supuesto, psicológicamente yo te diría, pues es una forma de protegerte, lo entiendo, es tu identidad, ¿no? Como algo que tú soñaste ahora requiere cambios tan importantes, pierdes el control, la certeza, es un intento inconsciente de evitar incertidumbre porque lo entiendo, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos gusta vivir en estrés constante? Se hace adicción al estrés, los corticoides, el cortisol, se hace adicción al drama, se hace adicción al estar en la prisa, en la adrenalina.
Sin embargo, no significa que sea sano y tampoco significa que te vaya a llevar a tener resultados. Así que si tu negocio no está creciendo, no es falta de esfuerzo, es falta de evolución. Y por supuesto, pues realidades duras, ¿no? La pérdida de competitividad que podemos ver en nuestro negocio, equipos desmotivados, gente que se va y que viene, de repente me hablan y tengo mucho cambio de personal, es que se van y luego me cuesta trabajo ahora contratar y bueno, también tiene que ver con lo que tú estás ofreciendo como líder, como equipo de trabajo, porque a veces son procesos obsoletos, ¿no? Muchos de los jóvenes ahora que están buscando trabajo quieren aprender, quieren innovar y eso te puede generar incluso estancamiento financiero. Y por supuesto, esta evaluación del día de hoy en este episodio, al reconocer estos 7 errores psicológicos en los empresarios, sobre todo en pyme a nivel México, Latinoamérica, pues es cuidar esta frustración constante, ¿no? Esta sensación de estar atorado, este cansancio sin resultados, porque si no cambias, pues también es una decisión. Cuando no somos flexibles, cuando no tenemos esta capacidad de cambio, cuando no estamos abiertos a evolucionar, a aprender, incluso a aceptar que nos equivocamos, perdón, cuando no cambias, pues también estás decidiendo, ¿no? Porque aun cuando no decides, decides. No decidir es decidir. Entonces, pues sí es muy interesante que reflexiones respecto a tu miedo a perder el control, tu miedo a equivocarte, a no ser suficiente en un nuevo nivel, ¿no? ¿Cómo es que si crece mi empresa y no estoy preparado, qué va a pasar? Y ojo, no quieres cambiar porque en el fondo no sabes quién sería si lo haces. Mucho de lo que pasa en nuestro país por la falta de valía personal a nivel nacional, comúnmente yo lo diría como somos de los países con más baja autoestima en el planeta. Sí, tristemente. Sin embargo, es el miedo al éxito. ¿Cuántos de ustedes han reflexionado en cuánto les genera este miedo al éxito? ¿Quién eres? ¿Quién serías tú? ¿En quién te convertirías si todo lo que sueñas se hiciera realidad? Entonces, pues sí, te dejo esta meditación, esta reflexión para que de verdad puedas hacerte estas preguntas y te animes a dar el siguiente paso porque tu negocio crece al ritmo de tu identidad. Y si te ves como operador, pues te vas a quedar operando. Si te ves como líder, empiezas a dirigir. Y si te ves como estratega, pues empiezas a escalar, ¿no? Entonces, recuerda que el verdadero cambio no es lo que haces, es quién te permite ser con ese. Así que vamos a leer todos sus comentarios respecto a esto porque apenas vamos en la mitad. Y bueno, el error número 6 es mezclar la empresa con la vida personal. Híjoles. ¿Cómo entonces esto ocurre especialmente en empresas familiares? Y en México, 6, escucha esto, 6 de cada 10 MIPYME son empresas familiares. Y eso sí, definitivamente tiene ventajas. Son proyectos que se están viendo a largo plazo, que el abuelito sueña con que el nieto le interese lo mismo que a él. Sin embargo, también hay riesgos. Los problemas aparecen cuando los roles no están definidos. Y definitivamente en tu generación y en la mía, nuestros abuelos cuando empezaron estos negocios querían que las cosas fueran como ellos querían. Y entonces no hay un rol definido de quién se va a hacer cargo de qué. La familia no toma decisiones emocionales, ¿sí? Más bien está lleno de emoción el proyecto, está lleno de emoción esas decisiones y aquí se revuelve con el error número 2 porque va esta intuición, ¿no? De a mí me funcionó esto cuando empecé el negocio. A mí me funcionó esto cuando comencé a tener éxito. Y nos cuesta a veces el error número 5, este miedo al cambio, esta adaptabilidad, esta flexibilidad que muchas veces no hay tenemos porque no hay reglas empresariales claras. Y si no tenemos reglas empresariales claras, pues un negocio familiar necesita, no solo familiar, sino todas las empresas, estas reglas empresariales. ¿Cuánto entonces nos ha costado a nosotros cuando acompañamos a una empresa ver lo importante de dejar a los otros ser? Para que siendo puedan hacer con H. Y sí, cuando las personas mayores se permiten delegar a sus hijos, a sus nietos estos proyectos, pues definitivamente es un proceso que acompañamos todo un proyecto donde aprendemos a escucharnos, donde aprendemos a valorar lo que es importante para cada uno de las personas de la familia que se quieren inmiscuir y ojo, también respetar a las que no les interesa seguir el mismo patrimonio, el mismo sueño de los que estuvieron antes de nosotros. Y eso también es honrar. Honrar lo que sí y honrar lo que no.
para que entonces lo que se forjó, a veces una decisión y de las más complicadas de tomar es, bueno, busquemos un director general. No se trata de matar el sueño, no se trata de dejarlo atrás. Se trata de que siga y permanezca en el tiempo y muchas veces la respuesta ante estos conflictos es buscar un director general que tenga la capacidad de seguir lo que tú construiste con la misma visión, con la misma pasión, con el sueño, compartir ese sueño y hacerlo más grande. Así que bueno, este tema nos llevará otro episodio completo cuando hablemos de familias en estos negocios delegando este sueño. Y bueno, vamos a entrar al error número 7, no menos importante por ser el último, sin embargo, muy, muy, muy practicado en nuestro país porque es el de no pedir ayuda. Y aquí pondría música tenebrosa, porque en este país no estamos acostumbrados a pedir ayuda, ¿no? Necesita temblar, explotarnos algo, hundirnos para entonces ir a ayudar a quienes los necesitan. Somos un país llenos de solidaridad, llenos de apoyo cuando vemos a las personas en crisis enormes. Sin embargo, muchísimas veces nos cuesta trabajo pedir ayuda y muchos empresarios creen que pedir ayuda significa debilidad. Así que la primera pregunta en este error de no pedir ayuda sería, ¿cuánto te cuesta a ti pedir ayuda? ¿Por qué? Porque como personalidad psicológica yo te podría decir, bueno, hay quienes dan todo el tiempo, pagan porque los alquilen, y hay quienes esperan todo el tiempo, ¿no? Estamos esperando que el otro piense por mí, que el otro resuelva por mí, que el otro decida por mí. Cuando eres líder, cuando eres empresario, definitivamente eres de los primeros. Tú haces, tú das, tú compartes. Y la pregunta importante es, ¿cuánto te permites pedir ayuda? ¿Por qué? Porque el dirigir una empresa implica manejar áreas complejas y lo hemos visto, no solamente finanzas, legal, impuestos, estrategias, sino cada una de las decisiones que tomas tiene un impacto positivo o negativo para las personas que te rodean y para tu empresa. Entonces, sabemos que estos análisis empresariales pues nos indican que muchas pymes fracasan porque el empresario no busca asesoría, no busca apoyo, no busca estar contenido y esta asesoría profesional ni apoyo especializado. Es decir, si tú no aprendes a pedir en lo pequeño, ¿cómo vas a pedir en lo grande? Y ojo, esto aplica para el universo. Si tú realmente quieres ganar mucho, y no pides y no te acercas y no aprendes y no haces lo que se requiere hacer, pues recuerda que el empresario que cree que debe hacerlo todo termina pagando el precio de no aprender. Y esto definitivamente nos estanca porque no pedir ayuda, que puede ser un tema completo de otro episodio más en Liderazgo con Carácter, tiene mucho que ver con tu personalidad y con la forma en la que tú creciste para aprender a pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo era entre tus hermanos? ¿Qué número de hijo eres? ¿Cuántos hermanos son? Eh, el pedir ayuda te genera sentirte débil, te genera sentirte menos, te genera tocar tu vulnerabilidad, porque aprender a pedir ayuda es el acto más incómodo y más inteligente de liderazgo. ¿Cuántos de nosotros y tener como muy claro que las personas que no piden ayuda no son más fuertes, están más solas? Reflexiónalo. En una empresa, eh, no pedir no es una virtud, es un límite de crecimiento. ¿Por qué? Porque igual como pides una orden de compra, igual como pides un presupuesto, pues por supuesto tiene que ver con pedir. Y aquí la pregunta y la reflexión profunda es si te enseñaron a ser fuerte, pero no te enseñaron a ser acompañado. Y crecer en una empresa requiere sentirte acompañado. ¿Por qué? Porque una empresa nunca es una sola persona. Y por supuesto, no pedir ayuda, pues no es independencia, es una forma silenciosa de autosabotaje. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que pediste ayuda sin sentir culpa? Sin sentir incomodidad o debilidad. ¿Cuánto nos asusta nuestra vulnerabilidad? Y este error definitivamente hace que los pequeños empresarios, las pequeñas empresas o incluso proyectos grandes con un líder que no aprende a pedir ayuda, pues está acostumbrado a hacerlo solo, ¿no? Aprendió y estuvo creyendo a lo mejor estas creencias de tú puedes solo, no dependas de nadie, no confíes en los demás, la gente te traiciona, si quieres que algo salga bien, hazlo tú, ¿no? Y otra vez esta medallita de ser únicos
llenos de sobrecarga, llenos de aislamiento, de soledad, de un control excesivo, de un desgaste emocional que aplica para hombres y para mujeres, ojo, porque la autosuficiencia extrema no es fortaleza, es desconfianza aprendida. Entonces, híjoles, cuánto necesitamos aprender a soltar y cuánto necesitamos aprender a pedir cuando realmente queremos ser empresarios exitosos. Entonces, no pedir ayuda en un negocio significa no delegar, significa no contratar, significa no pedir asesoría, significa no escuchar al equipo, significa muchas cosas que te conviertes en un cuello de botella, porque todo pasa por ti. Todo se detiene contigo y ningún negocio crece en solitario. El crecimiento es colaboración estructurada. Entonces, este error número 7 de no pedir ayuda, pues me lleva a mí a invitarte de verdad con toda la mente y con todo el corazón a que revises tu miedo a ser rechazado, ¿no? Tu miedo a deber algo, tu miedo a perder el control. Estas creencias de que pedir ayuda tiene que ver con ser débil o ser vulnerable, y si somos vulnerables, pues nos van a lastimar, ¿no? Aprendimos que si no lo hacemos nosotros, pues no va a suceder. Y yo te quiero decir que eso es una mentira, porque si no pides ayuda, en el fondo no confías. Y la confianza es lo que nos lleva a la grandeza. Entonces, no se trata de sentirte atacado, de verdad es una invitación a la conciencia y cerrar este episodio con estos 7 errores psicológicos de los empresarios en México y quizás en Latinoamérica o en muchas partes del mundo para dirigir nuestra empresa de manera sana, de manera elocuente, de manera exitosa. Entonces, pues no pagues el costo de no pedir ayuda, de estar cansado, de sentirte solo, de limitar tu crecimiento. Más bien aprende a pedir ayuda para que aceptes y confrontes tu identidad, ¿no? El poder dar el paso hacia una versión más grande de ti. Y bueno, cambiar de yo puedo solo a sé cuándo necesito a otros, ¿no? Esto creo que es una sabiduría que todos los empresarios requerimos tener. Yo sé cuándo requiero a los demás y muchas veces sabemos que en México Dios y relaciones, ¿cierto? Entonces esas relaciones cercanas, esas relaciones, esos conocidos son para que tú pidas ayuda, pidas conocimiento y qué mejor que en este ejercicio del día de hoy pues te puedas cuestionar en qué áreas de tu vida o de tu negocio estás saturado y a quién podrías pedirle ayuda el día de hoy. Así que no te detengas en hacerlo, más bien cuestiónate en qué te detiene a hacerlo y haz una petición concreta en las próximas 24 horas. De verdad te invito, compártelo en los comentarios, mándanoslo en un mensaje donde podamos compartir contigo, que sepas que estamos para ti y que cada uno de estos episodios pues es para sumar valor a ti como persona, a tu liderazgo con carácter y a tu empresa en los resultados que estás buscando. Así que no me queda más que recordarte que los negocios no fracasan solamente por el mercado, muchas veces fracasan por la forma en que el líder piensa. Así que recuerda, dirigir una empresa implica desarrollar claridad, estructura y carácter, y entonces definitivamente la empresa crece hasta donde crece su líder. Esto es Liderazgo con Carácter. Mi nombre es Vero Rodríguez y recuerda que hoy es el primer día del resto de tu vida, así que vamos a ser flexibles, pedir ayuda y ser la mejor versión de nosotros mismos. Un gusto en saludarte, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto. Radio Pyme presentó Liderazgo con Carácter.